La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 43 de Herramientas Discipulares. A través de esta clase seguiremos trabajando acerca del Evangelio, creyendo de que el Evangelio es el que nos permite acceder a la vida de Dios a través de su gracia, a través del sacrificio de Cristo, y entendiendo que este Evangelio contiene toda la vida, toda la fuerza y todos los recursos para producir en nosotros aquello para lo cual fue enviada a nuestras vidas, y que este día lo encuentre a usted más crecido, más viviendo esto, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con conceptos o razonamientos. A eso podríamos llamarle un sistema filosófico. Si buscamos el significado de un sistema filosófico, dice así: es una estructura de ideas coherentes y cohesionadas entre sí que pretende dar una visión última de la realidad en todas sus vertientes. Es decir, un sistema filosófico está formado por ideas, por principios, por conceptos. En eso podríamos decir que el cristianismo pertenece a un sistema filosófico. El cristianismo como religión pertenece a los llamados sistemas filosóficos. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de ideas, de principios, de conceptos que se interrelacionan para dar una visión acerca de la vida, un entendimiento, una manera de ver la vida, si quisiéramos decirlo así. La mente humana funciona a través de sistemas filosóficos. Es decir, la filosofía lo que hace es tomar de esos pensamientos y darle formas, tratar de explicarlos, pero la mente humana funciona a través de estos sistemas, de cómo vemos la vida, la cultura, los conceptos aprendidos, la manera de ver la vida que hemos recibido de padres, de cultura, de amigos. Entonces allí tenemos los sistemas filosóficos. Si quisiéramos también podríamos describir los conceptos, por decirlos así, comunistas, por ejemplo, socialistas, que contienen, o el capitalismo, contienen maneras de pensar, de definir qué es justicia, a qué llamamos el ideal de vida. Entonces, libertad, por ejemplo, ¿qué es libertad? Entonces, cada uno de estos sistemas trata de tener una explicación y trata de ser coherente, y allí tenemos los sistemas. Siempre en un sistema tenemos elementos que se interrelacionan. Entonces, podríamos creer que el Evangelio pertenece a esos sistemas, a los sistemas filosóficos, pero debo decirle que en las Escrituras vemos algo totalmente contrario a esto. En Colosenses capítulo 2, verso 6 dice algo así: por tanto, de manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Debo decirle que lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta es que nosotros hemos sido enseñados, pero no hemos sido enseñados según filosofías, ni hemos sido enseñados para tener un concepto acerca de Dios o un concepto acerca de la religión o de la Biblia, sino que hemos sido enseñados para andar en Él. Esto quiere decir que el Evangelio no pertenece a los sistemas filosóficos, sino a los sistemas vivos. Y tenemos que estar conscientes de esto, de que podemos hablar acerca del Evangelio. De hecho, a través de esta clase discipular yo estoy transmitiendo palabras. Estas palabras pueden transmitir conceptos, principios, pero lejos estamos de creer de que el Evangelio pertenece a los sistemas filosóficos, de ninguna manera. De hecho, hablamos
tenemos conceptos, tenemos principios, pero no creemos que el Evangelio pertenezca a los sistemas filosóficos, sino que sabemos que el Evangelio está vivo. Qué bueno sería tener un tiempo para meditar esto. El Evangelio está vivo. Por eso el Evangelio es comparado por los apóstoles y por Jesús, y también profetizado como una semilla. Isaías habla de la raíz de tierra seca, hablando de Cristo. Es decir, tenemos este Evangelio como algo vivo, como algo que procura reproducirse, como algo que procura dar fruto. Por eso el apóstol Pablo dice, estén cimentados, pero estén arraigados en Él. Este es el resultado del Evangelio. ¿Cuál es la calidad de Evangelio que buscamos? No buscamos una calidad de Evangelio que me deje con conceptos, que me deje con explicaciones mentales, sino que el Evangelio me deje viviendo a Cristo y viviendo en Él y siendo alimentados en Él, porque eso significa estar arraigados. Podríamos decir que estar sobreedificados y decir que estar fundamentados aparentemente pudiera decir que es algo frío, que es algo quizás que pudiera pasar por nuestros pensamientos, pero por eso el apóstol Pablo dice, estén arraigados y sobreedificados, porque cuando hablamos de raíces, hablamos de algo que está vivo. Por eso en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ven cómo los sistemas filosóficos y de pensamientos gobiernan a los hombres, pero deberían de gobernar sobre aquellos que no han conocido la parte viva de Dios. Esta manera de vivir, siguiendo filosofías, siguiendo maneras de pensar, solamente esclavos de rudimentos del mundo, para Dios no es vida. Cuando Él ve a una persona viviendo en esos rudimentos, Dios dice, esta persona está muerta. Vive en esos rudimentos, pero en realidad está muerta. Por lo tanto, no debemos anhelar un evangelio que nos deje con explicaciones mentales solamente, sino también con la parte viva que es esencial. Yo podría hablar, por ejemplo, acerca de cómo es la selva, de cómo es la jungla, podría leer un libro sobre la jungla, pero totalmente diferente es meterme en ella, porque una cosa es crear un sistema filosófico acerca de algo que está vivo, pero diferente es meterme, porque de hecho la jungla pertenece a algo que está vivo, son sistemas, hay detrás de esa selva, detrás de esa jungla, hay sistemas vivos que se interrelacionan, que se mueven entre ellos, pero yo debo saber que el Evangelio, si bien nos deja con pensamientos, nos permite esta locura. El apóstol Pablo dice que a Dios le agradó utilizar la locura de la predicación y decir, wow, y esto nos habla de cuán limitados somos los seres humanos y cuánta dependencia tenemos de Dios. Aún aquellos que hacemos la obra del ministerio sabemos que con predicación no se logra nada, porque el Evangelio no está en la predicación. Solamente a Dios le agradó esta locura de que nosotros pudiéramos hablar de su Evangelio, que pudiéramos transmitirlo, pero todo el tiempo estamos conscientes de que lo que anhelamos no es tener información en nuestra mente, sino es la vida de Dios, experimentar la parte viva del Evangelio, y que esta clase le deje a usted anhelando y clamando, Señor, no me dejes nunca quedarme en el mundo de mis conceptos y de mis explicaciones y de mis historias personales,
sino viviendo las cosas reales de tu evangelio y experimentándolas para poder andar en el Espíritu. Y eso es madurez espiritual. Un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a herramientadiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como @AbelBallistreri. Gracias por estar aquí.